Uno de los pasajes de la Biblia que nos trae más esperanza, nos da más firmeza en nuestro cristianismo, es lo que en esta mañana yo quiero compartir con cada uno de ustedes. La palabra de Dios siempre trae buenas noticias, siempre nos trae el Evangelio de Cristo, que el Evangelio de Cristo es una buena, excelente noticia. En esta mañana de domingo de resurrección, como lo hemos conocido todos o la gran mayoría, es un domingo de esperanza, un domingo de victoria, un domingo de levantar nuestros brazos al cielo y decir: el Señor ha resucitado. Así que desde tempranas horas, son las 6 de la mañana, que hemos estado en este culto, le hemos cantado al Señor, le hemos glorificado a través de nuestras voces, a través de la música, a través de los cánticos. Ahora es tiempo propicio de hacerlo meditando su palabra. Si usted tiene una Biblia ahí en sus manos, yo le voy a pedir que por favor usted la abra en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Primera a los Corintios capítulo 15. Luego vamos a estar haciendo un análisis con respecto a este pasaje, a esta porción bíblica. Y permítame decirle que este pasaje, esta porción bíblica, esta enseñanza es el fundamento, el cimiento de la fe cristiana, el cimiento de nuestras creencias. Sin este versículo, sin este capítulo, sobre todo, mis hermanos, quizá nuestra fe puede estar en el aire, porque tiene que haber evidencia, tiene que haber un sustento, como lo deja expresado en la palabra de Dios. Es mi oración y es mi deseo de que usted, juntamente conmigo, vayamos exactamente a la palabra de Dios, la fuente de toda sabiduría humana. Sin este versículo, sin esta enseñanza, como lo vamos a ver a continuación, nuestra fe quizá sería en vano. Antes de abrir la Biblia, yo le ruego que usted me acompañe en una oración, pidiendo que sea el mismísimo Dios abriendo nuestra mente, abriendo nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, pero sobre todo que sea permitiendo que nuestra voluntad se doblegue delante de su presencia. Señor, en esta mañana te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Nos sentimos bendecidos, oh Dios, porque sabemos que Cristo Jesús resucitó y ahora es vivo en cada uno de nosotros. Gracias, Cristo Jesús, porque la muerte no te pudo retener. Gracias, Señor Jesús, porque la tumba no fue tu última morada. Ciertamente tú resucitaste, como lo dice tu palabra, y nosotros creemos que eso es verdad. Ahora, Señor, te pedimos que a través del Espíritu Santo tú nos enseñes, nos muestres claramente las evidencias de tu resurrección, porque lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, si usted tiene su Biblia, ábrala por favor en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, y anote este capítulo y anote estos versículos como algo sumamente importante, porque vamos a ver algunas de las evidencias que Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró al apóstol Pablo para que escriba en su palabra, en las Sagradas Escrituras, que usted y yo tenemos en esta mañana en nuestras manos. Les recuerdo, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que este libro que usted tiene en sus manos es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Así que sus oídos y su atención, por favor, a lo que usted va a escuchar a continuación. Dice 1 Corintios capítulo 15, el verso número 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice, está hablando aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Primeramente os he enseñado lo que yo mismo recibí. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo enseñaba?
¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que usted y yo aprendamos? Porque les recuerdo que el Espíritu Santo de Dios es nuestro maestro por excelencia. Dice que Cristo, versículo número 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Desde el nacimiento, desde el primer día que el Señor Jesucristo tomó la figura de ser humano, Él sabía cuál era el propósito fundamental de venir a este mundo. No era de vacaciones, no era, mis hermanos, a dar un tour por la tierra. El propósito esencial y fundamental de Cristo Jesús fue a vivir una vida santa, consagrada delante de Dios, en obediencia plena a Dios Padre. Pero también su propósito esencial fue de morir, como lo dice su palabra, que Cristo murió, pero no fue una muerte accidental, fue una muerte incidental. No fue una muerte que no estuvo planificada. Si usted lee la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, días antes de su muerte, les dijo a los discípulos que andaban con él: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y que vaya a la cruz. Él sabía el momento exacto de su muerte. Él conocía, porque Él era Dios. Dice el apóstol Pablo que Cristo murió y el propósito esencial, el propósito central de su muerte es para darnos perdón de pecados. Así lo dice la palabra de Dios. Cristo murió por nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra culpa. Fueron los causales para que el Señor Jesucristo venga a este mundo y dé su vida por cada uno de nosotros. Sin su muerte no tendríamos ni una sola gota de esperanza. Sin su muerte, usted y yo no tendríamos perdón de pecados. Sin la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, nosotros todavía seguiríamos presos, esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, gracias a Cristo Jesús, que con su muerte tenemos perdón de pecados. Pero dice que Cristo murió por nuestros pecados, y la expresión conforme a las Escrituras, mis hermanos, esto nos indica que hubo un plan trazado con muchos años, con muchos siglos, con muchos milenios de anterioridad. Porque si nosotros tomamos desde el Génesis hasta Malaquías, todos los libros del Antiguo Testamento, cada uno de ellos nos hace referencia a la venida del Mesías, que el Mesías iba a dar su vida, iba a entregar hasta su última gota de sangre por darnos a nosotros salvación de pecados. Me faltaría el tiempo para empezar desde Génesis hasta Malaquías, así como el Señor Jesucristo lo hizo cuando resucitó de los muertos y se les apareció a dos discípulos caminando en dirección a Emaús. Dice la palabra de Dios que empezando por Moisés, por los profetas, les declaraba todo lo que la Escritura decía acerca de él. Jesucristo no hizo nada fuera de la voluntad de Dios. Su nacimiento, su obra, su ministerio terrenal, su muerte fue en obediencia al Padre y en concordancia con la palabra de Dios. Versículo número 4 dice que la muerte del Señor Jesús fue por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero también el versículo número 4 dice, y que fue sepultado
no solamente murió, no solamente se quedó en la cruz, sino que salió de esa cruz y lo llevaron a un sepulcro. Un día viernes, un hombre llamado Simón cogió el cuerpo del Señor Jesucristo y lo dejó en una tumba recién abierta. Y dice la palabra de Dios que pusieron una gran roca sobre la puerta y que el sello estaba puesto sobre la tumba en señal de autoridad para que nadie entre y seguramente para que el Señor Jesucristo no pueda salir. Pero luego vemos que esa tumba no lo pudo retener, mas sin embargo su cuerpo estuvo sepultado durante 3 días y 3 noches, como lo afirmó el mismo Señor Jesucristo cuando les dijo: no se les dará otra señal más que la señal de Jonás, cuando estuvo en el vientre de aquel gran pez, y era señal de que el cuerpo del Señor Jesucristo iba a estar en una tumba fría, oscura, solitaria. Pero gracias a Dios, porque la tumba no le pudo retener y que fue sepultado, dice el versículo 4. Pero también dice que resucitó al tercer día. Y esta es la enseñanza, y esta es nuestra base, y este es el fundamento de nuestra fe judío-cristiana, neotestamentaria, cristocéntrica. Jesucristo resucitó. Todos los demás murieron. Moisés murió. El rey David murió. Salomón murió. Y no han resucitado aún. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo fue el primero, primicias de todos los que durmieron, dice. ¿Por qué primicias? Porque a la verdad, cuando el Señor Jesucristo murió, cuando fue ese viernes y el Señor Jesucristo murió, dice la Biblia que los sepulcros fueron abiertos y muchos muertos resucitaron. Pero a la verdad, así como el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, Lázaro más sin embargo murió. Mas el único que ha resucitado de los muertos es el Señor Jesucristo, porque Él lo hizo conforme a las Escrituras. Dice el versículo 4: mas fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tanto su nacimiento, su ministerio, su obra terrenal, su muerte y ahora su resurrección estaba planificado con anterioridad en la mente de Dios, porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios no se equivoca y Dios no improvisa. Dios lo hace todo perfectamente. Desde el versículo número 5 hasta el versículo número 8, el Espíritu Santo de Dios nos da algunas evidencias. Hemos visto la evidencia bibliográfica, que el Señor murió y resucitó conforme a lo que está escrito en la Biblia. Mas ahora, los versículos desde el 5 al 8, el Espíritu Santo de Dios también nos muestra que hubieron personas que en el tiempo que el Señor Jesucristo resucitó y algunos años posteriores fueron testigos visibles, oculares de su resurrección. Y así lo dice la palabra de Dios. Gracias a Dios por esta porción bíblica. Dice el versículo número 5: y que apareció a Cefas y después a los 12. Versículo 6: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto es evidencia no solo bibliográfica, sino también evidencia sólida, porque hay testigos oculares. Cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta, mis hermanos, muchos de ellos todavía estaban vivos. Aquellas personas que le vieron al Señor Jesucristo resucitado. Nos dice que primero apareció a Cefas, después a todos los discípulos, después apareció a más de 500 personas a la vez.
Esto es muestra textual, evidencia de que efectivamente el Señor Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que a través del poder de Dios, Dios le resucitó de los muertos. Tranquilamente el Señor hubiese resucitado y no hubiese dejado evidencia, pero gracias a Dios que tenemos para nosotros evidencia conforme a las Escrituras, pero también personas que lo vieron, personas que estuvieron allí juntamente con Él. Versículo 6, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. ¿Sí se da cuenta? Que dice el apóstol Pablo: hey, hay algunos todavía que están vivos. Si quieren, vayan y pregúntenles, conversen con ellos. Pero otros ya duermen, otros ya han muerto. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el versículo 8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. También el apóstol Pablo fue un testigo ocular. Por eso él tiene la autoridad apostólica, porque él le vio con sus propios ojos cuando se estaba yendo a Damasco a perseguir a los cristianos. El Señor Jesucristo apareció en el camino a Damasco y se le presentó en forma visible, en forma audible, Jesucristo resucitado, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como a un abortivo, dice, se me apareció a mí. Esto, mis hermanos, es la evidencia de nuestro fundamento como cristianos. La palabra de Dios es el cimiento de la fe cristiana. Sin este libro, mis hermanos, nuestra fe sería tambaleante. Sin la evidencia que acabábamos de ver, nuestra fe, mis hermanos, sería vana. La muerte del Señor Jesucristo nos da perdón de pecados. La resurrección del Señor Jesucristo nos da esperanza. Versículo número 14 de la misma porción bíblica, 1 Corintios, dice: y si Cristo no resucitó, en el tiempo del apóstol Pablo, como ahora, mis hermanos, habían personas que decían: no, a la verdad, Jesucristo no resucitó, sino que en una noche de entre el viernes al domingo llegaron sus discípulos, cogieron el cuerpo que estaba en la sepultura, que estaba en la tumba, y se lo llevaron. Mis hermanos, esa roca que cubría la sepultura del Señor Jesús no podía ser movida sin la autorización del emperador, porque había una guardia que estaba velando justamente para que nadie pueda entrar. Pero vemos en la palabra de Dios que el Señor envió un ángel y que se puso sobre la piedra, y esa piedra se abrió. No para que el Señor Jesucristo salga. La muerte no le pudo retener, mucho menos una piedra, mucho menos una insignificante piedra. La piedra se movió de su lugar, se abrió de la tumba, no para que Jesucristo salga, sino para que los apóstoles puedan entrar y ver que efectivamente en esa tumba ya no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo, porque ciertamente Dios le resucitó de entre los muertos. Pero así como antes, ahora hay personas que dicen que Cristo no resucitó. Mire lo que dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra predicación. Amigo, hermano, si Cristo no resucitó, es en vano este mensaje. En vano es de que usted esté escuchando este mensaje. Si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza. Si Cristo no resucitó, nuestra fe, mis hermanos, es una mentira. Nuestra fe radica en que Cristo Jesús
murió, pero también ciertamente que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Nuestra fe sería fundamentada en algo incierto si Cristo no resucitó. Pero damos gracias a Dios que Jesucristo sí lo hizo, que Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos. Versículo número 17, nuevamente dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y nuestros pecados todavía estarían dentro de nosotros. Así lo dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí se da cuenta que somos libres del pecado por la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Quién o cuántos dicen gloria a Dios? Este es un versículo que nos debe alentar a dar gloria y honra a Dios, porque Jesucristo ha resucitado. Cuando vinieron las mujeres a ver el sepulcro vacío, dos varones con vestiduras blancas les dijeron, ¿por qué buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Este es el mejor mensaje, la mejor noticia, y este es el Evangelio de Dios. Cristo Jesús ha resucitado y está vivo y está con nosotros. Quisiera terminar este tiempo. Hemos visto la evidencia bibliográfica que la palabra de Dios nos muestra que el Señor Jesucristo tenía que morir, pero también que iba a resucitar de los muertos. Hemos visto también a la luz de la Biblia que hubieron muchas personas que fueron testigos oculares y físicos de la resurrección, de la muerte, de la ascensión del Señor Jesucristo. Pero hay un versículo que también nos da esperanza. Se encuentra en el versículo número 55. Versículo número 55 de 1 Corintios capítulo 15. Dice así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Porque con la muerte de Cristo Jesús derrotó a la muerte. Aunque suena inconcebible para nosotros, pero la muerte del Señor Jesús venció a ese postrer enemigo que era la muerte. Por eso Romanos dice, porque ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Cristo venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Creo que el infierno estuvo de fiesta cuando se enteraron que Jesucristo murió. Creo que se frotaban las manos y allá en el infierno todos se saludaban como señal de victoria. Pensaron que habían derrotado al Hijo de Dios. Pero damos gracias a Dios porque con la resurrección del Señor Jesucristo puso un fin al dominio de la muerte. El Señor Jesucristo mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Usted cree que Jesucristo vino a este mundo como el enviado de Dios, como el Mesías de Dios Padre? ¿Usted cree en Cristo Jesús como aquel hombre que hizo milagros, que fue capaz de resucitar muertos, que fue capaz de dar vista a los ciegos, que fue capaz de pronunciar palabras como Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Usted cree que Jesucristo fue el mejor de los profetas, el mejor maestro que ha pisado en las polvorientas plazas, calles
caminos de este mundo? Pues déjeme decirle que hace bien. Jesucristo a la verdad fue todo eso, pero también Jesucristo fue el Hijo de Dios. Jesucristo vino a este mundo, nació, murió y resucitó por darle salvación y perdón de pecados a usted y a mí. La obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario es la muestra más gloriosa, el sello celestial que nosotros tenemos esperanza y vida eterna si recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que tenemos un solo intermediario entre Dios Santo y un hombre pecador. Y este intermediario, este puente, este canal que nos une, está solamente, escúcheme, solamente en la persona y en la obra de Cristo Jesús, hecha en la cruz del Calvario. Es mi oración y mi deseo que usted en esta mañana acepte voluntariamente a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria nuestra está en esa cruz que está vacía, en esa tumba que no tiene ningún cuerpo. En esa tumba vacía radica nuestra fe como cristianos y como hijos de Dios. En la persona del Señor Jesucristo confiamos. Quisiera invitarle a que me acompañe en esta sencilla oración, pero llena de fe y llena de convicción. Señor mi Dios, reconozco que Jesucristo es el único que puede darme perdón de pecados. Dios, reconozco que tú enviaste a tu Hijo para que muera por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y confieso públicamente que Jesucristo es mi Salvador y que Jesucristo es mi Señor. Jesucristo, entra a mi corazón y haz de mí una nueva persona, conforme a tu voluntad y de acuerdo a tu palabra, porque lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esta oración de todo corazón, usted en la pantalla inferior va a encontrar la dirección de nuestra iglesia y un número de teléfono. Nos gustaría escuchar de usted y saber que juntamente con nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Dios y el Espíritu Santo les continúe bendiciendo.